Aprende esta técnica en minutos. Dominar al caballo en fianchetto. Un caballo en fianchetto no es agradable, pero si desde allí se traslada al centro, entonces puede tener sus virtudes. En esta posición, el caballo de B7 pretende ir a E6 vía C5, por lo que el blanco tomará medidas contra él para impedirlo. ¿Cómo lo haría usted? Detenga el vídeo y analice antes de continuar. Pero lleguemos a esta posición desde el inicio, que comenzó esta partida entre Keres y Hunziker en la ciudad de Hamburgo, en un match entre ellos dos en la segunda partida en el año 1956, y que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque corto, caballo por E4, D4, alfil E7. Estamos en una variante Berlín de la apertura española, donde las negras se desvían en este momento de toda la teoría que claramente surgió después de esta partida y que conocemos en la actualidad. El blanco continuó con dama E2, caballo D6, alfil por C6 y ahora B por C6. Cede la casilla B7 al caballo, que en esta situación es mejor que la línea que surge después de D por C6, D por E5, caballo F5 y torre D1, donde el blanco obtiene una estructura favorable con mayoría en el ala del rey para muchos finales, así como ventaja de espacio en el centro del tablero. Pero continuemos con la partida después de la captura B por C6, D por E5, caballo B7. Tenemos el caballo que está fianchetado, caballo C3, enroque corto, caballo D4. Es de considerar la continuación torre E1, previniendo el avance D5, caballo C5, alfil E3, caballo E6 y dama C4, con lo cual las blancas mantienen una ligera ventaja. Caballo D4 fue la elección de Keres y alfil C5. No es conveniente intentar activar el caballo directamente con caballo C5 debido a torre D1, amenazando caballo por C6, dama E8 y torre E1 con clara ventaja de las blancas. Alfil C5, torre D1, alfil por D4, torre por D4, D5, E por D5 y C por D5. Hemos llegado a la posición del inicio de nuestro vídeo, que espero usted haya encontrado la continuación de las blancas, que fue el avance del peón a B4. Keres con este movimiento controla los saltos del caballo B7, al mismo tiempo prepara el avance B5 en el momento apropiado si es necesario. Este peón también controla los posibles avances C5 y D5 del enemigo, quien jugó ahora torre E8, lo más activo y mejor. Analicemos otras alternativas de las negras. Por ejemplo, dama F6, he respondido con alfil E3, alfil F5, torre a D1, A6. Y ahora en la partida Leicester-Reti en Viena 1914, las blancas debieron jugar caballo E4 con clara ventaja blanca. La otra continuación en el turno 14 es C5, a lo que se responde con B por C5, caballo por C5, alfil E3 y caballo E6. Es una forma útil para el negro de activar el caballo y reducir la ventaja blanca, que solamente es ligera en este momento. Alfiles de color opuesto, los mismos grupos de peones y debilidades. El blanco posee mayor control del centro y la columna D, que es lo que marca la diferencia en la posición. La otra línea es el avance D5, pero con el inmediato B5 las blancas obtendrían
una posición favorable. Otra continuación, A5, no es conveniente por B5 porque las blancas logran una fuerte iniciativa con este avance contra las debilidades negras. Regresando a torre E8, alfil E3 y alfil E6. Analicemos también aquí algunas otras alternativas por parte de las negras. En lugar de ese desarrollo, digamos que puedan jugar C5, B por C5, caballo por C5, pero ahora con dama D2 pone el blanco rápidamente en evidencia la debilidad del peón de D6. El otro avance central es D5, a lo que es respondido igualmente B5, lo cual favorece a los planes del blanco. Otra jugada, como habíamos visto anteriormente, es A5, pero igualmente B5 no es buena alternativa para las negras en esta variante. Finalmente mencionamos A6, poniendo obstáculo al avance B5 es de tenerse en cuenta para luchar por el equilibrio. Siguiendo la partida con el desarrollo alfil E6, dama F3 y dama D7. Aquí hubiera sido interesante y conveniente D5, a lo que después de B5 las negras pueden responder con caballo A5. Esto les concedía posibilidades de luchar por la igualdad a pesar de tener el caballo en la banda del tablero. Luego del dama D7, considerada como un error, siguió caballo E4 y otro error más, alfil F5. Preferible hubiera sido, para disminuir la ventaja o mantener la ventaja de las blancas a raya, el avance F6. Sin embargo, después de dama G3 amenazando tanto caballo por D6 como caballo por F6 jaque ganando la dama, dama E7, caballo por D6, caballo por D6, torre por D6 y torre a D8, el negro logra alguna compensación por el peón gracias a que sus piezas han cobrado actividad, así como la presencia de alfiles de color opuesto que les brinda posibilidades de empatar en muchos finales. Pero este error fue respondido con caballo G3. Y a esto el negro se decide por la ganancia de material con alfil por C2. Gana un peón, pero permite la actividad de la torre blanca, y lo peor de todo es que este alfil en un futuro irá a una posición muy alejada de su monarca. Mejor hubiera sido la retirada alfil G6, a lo que sigue por parte del blanco H4, técnica que vimos cuando estaba el caballo en G6, facilitando ganar espacio en el ala del rey e incrementar el ataque en este sector. Las negras como mejor opción, H6 y ahora C4, manteniendo el caballo de B7 controlado y ganando espacio en el centro, así como posibilidades de ataque por medio de torre G4, H5 y alfil D4, por ejemplo. Tras alfil por C2, torre C1, alfil A4. Ahora el alfil está muy alejado del centro de ataque del blanco, quien jugó ahora caballo H5. El humano pone la mirada en G7 y F6, pero la máquina prefiere el salto caballo F5, dando la siguiente continuación: torre E6, dama H3, F6, torre H4, G5 y torre H6, amenazando la siguiente continuación: torre por F6, torre por F6 y caballo H6 jaque, ganando la dama que está indefensa. Pero estos son cálculos de la máquina y el blanco decidió en su lugar caballo H5 y el negro F5. Controla la casilla G4 para que la torre no se sitúe allí, pero debilita más su posición. Preferible era la defensa torre E6, que es interesante, y responder a torre G4 con torre G6, aunque
las blancas mantienen ventaja dada la lejanía de las piezas negras en el ala de dama. Luego de F5, torre F4, la posición de las negras ya es difícil de defender. Ellas continuaron con torre E7, torre por F5, torre F7 y ahora detenga el vídeo y encuentre la combinación que realizó Keres, o al menos qué idea tiene usted de esta posición. Keres continuó con caballo por G7, este es el golpe final. Las negras respondieron con torre por G7. Veamos si se capturaba con el rey, ¿qué ocurría? Rey por G7, dama G3 jaque, rey F8, alfil H6 jaque, rey E7, dama G5 jaque, rey E8 y dama G8 con victoria inmediata. Por esa razón, la mejor defensa es torre por G7, pero sigue alfil H6. Las blancas han sacrificado un caballo por un peón, pero observe que las piezas menores de las negras y la torre de A8 no participan en el combate, mientras que las blancas tienen 3 piezas contra el enroque enemigo. Este continuó con dama E7. No hay nada que hacer. En caso de salvar la torre con torre F7, seguiría torre G5, rey H8, dama C3 jaque, termina en mate en 4 jugadas. Luego de la defensa torre G6 se recibe un mate directo con torre F8, torre por F8 y dama por F8 jaque mate. Pero después de esta jugada dama E7, alfil por G7, dama por G7. Igualmente se pierde rey por G7 con dama C3 jaque, rey G8, H4, H6 y torre F6, lo cual no necesita más comentario. Tras la captura con la dama en G7, H4 amenaza torre G5 para ganar la dama. H6 fue la respuesta de las negras, pero ya su posición está perdida. Luego de torre C4 amenazando torre G4 ganando la dama, las negras abandonaron. Observe que el caballo B7 no participó en el juego desde que se instaló allí y fue controlado por B4. Una interesante técnica a tener en cuenta cuando el caballo del enemigo está en fianchetto. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.